Muy bien, buenas noches a todos. Continuamos con el curso de apologética. Estamos llegando ya al final del curso. Estas son lecciones extra que nos pasamos de las lecciones planeadas, que creo que eran 12, ¿verdad, Rey? Algo así, eran 12 lecciones y ya estamos pasaditos, pero de todas maneras decidimos terminar el curso con todas las lecciones que teníamos. La vez pasada venimos de las 10 preguntas famosas que hacen los ateos, que salen en todos los sitios de internet de ateos y blogs y todas esas cosas. Hoy vamos a ver un tema que se habla muy a menudo, a veces a la ligera, con mucha soltura, que es el problema de la maldad. Y es este tema de la maldad, del sufrimiento y el libre albedrío que ha traído por años de años confusión debido a que famosos ateos han atacado el teísmo y el cristianismo a partir de la existencia de esto, de la maldad y del sufrimiento. Entonces vemos como filósofos famosísimos, ¿verdad? Como Friedrich Nietzsche o Bertrand Russell o el premio Nobel de literatura Jean-Paul Sartre, siempre han cuestionado la existencia de Dios a partir de estas cosas. Y hoy que vivimos en un mundo posmodernista, el mundo se ve relacionado con el mal y define como mal todo aquello que nos provoca sufrimiento. Es bien curioso. Y define como bien o como bueno todo aquello que nos provoca gusto o placer. Y finalmente, el libre albedrío, de acuerdo a Sartre, que él postulaba mucho el tema de la autonomía, ¿verdad? Dice que el ser humano es autónomo o completamente libre. Lo que afirma es que el ser humano se hace su propia ley. De ahí viene la palabra autonomía. Auto, nosotros mismos, nomos, ley. Entonces, Jean-Paul Sartre lo que afirmaba es que él no puede concebir que un ser superior lo esté viendo en todo momento y después le vaya a pedir que rinda cuentas. Entonces Sartre decía, yo prefiero entender de que no hay tal ser superior, sino que yo me hago mi propia ley y soy entonces totalmente libre. Al día de hoy, ya a estas alturas, estamos nosotros claros de las tres cosmovisiones que encierran la mayoría de las religiones del mundo, ¿verdad? El panteísmo, el ateísmo y el teísmo. Y cada una de ellas ve el mal o el problema del mal de una forma distinta, ¿verdad? Los panteístas, o sea, los que creen que Dios y su creación son una sola cosa, afirman que Dios existe en todo, pero que el mal no existe. Los ateos, por otro lado, afirman la existencia del mal, pero niegan la existencia de Dios. Y nosotros, los teístas, afirmamos ambas cosas. Afirmamos la existencia de Dios y la existencia del mal y le damos una explicación a cómo coexiste el mal y Dios en el mismo tiempo y en el mismo momento. Y por tanto, nosotros nos vamos a quedar en esta lección solamente en el análisis teísta del mal. O sea, que sabemos que Dios existe y que también el mal existe. Y el mal lo define el diccionario de la Real Academia de la siguiente forma. Acción mala e injusta. Esto es bien curioso, esta definición, ¿verdad? Porque se plantea desde la perspectiva del que está viendo, o sea, desde el observador, que algo es malo o algo es injusto, pero eso lo pone a depender de la moral y la justicia de ese observador, ¿verdad? Lo cual ofrece un punto de referencia que es totalmente cambiante, porque dependiendo de quién es el observador, así considerará malo o injusto un acto.
Y esto es lo que nos ha traído la posmodernidad, ¿verdad? El relativismo. Depende de quién vea las cosas, así las califica. Entonces, los relativistas afirman que no existen absolutos o verdades absolutas, sino que todas las verdades son relativas. Lo que le decía yo un día de estos, son relativista, es que la sola definición de que no hay, no hay verdades absolutas es un absoluto en sí mismo. Entonces la misma definición descalifica la lógica que hay detrás. Si no hay verdades absolutas, acabas de decir una, que no hay verdades absolutas, ¿verdad? Entonces se descalifican a sí mismos. El problema con esta definición de maldad es que es una definición que no pone ningún punto de referencia fijo. Y entonces lo que es malo para nosotros es bueno para los tipos que venían manejando los aviones que destruyeron las Torres Gemelas. Para ellos eso fue bueno, para nosotros eso es malo. Es relativo de dónde uno nace o bajo qué cultura uno nace para que uno defina maldad. Ese es el problema con esta definición. Nosotros decimos que algo es malo o algo es injusto cuando Dios así lo califica. Pues Él es la fuente de la moral y la justicia. Entonces, la definición de mal o la definición de bien viene de Dios, desde nuestra cosmovisión, porque nosotros, recordemos que lo primero que nosotros afirmamos es que Dios existe, que la Biblia es su palabra y que la Biblia, por lo tanto, se convierte en nuestra norma de fe y conducta. Entonces, todo lo que la Biblia dice que es bueno, y todo lo que la Biblia dice que es malo, porque la Biblia es de autoridad divina. Entonces, si la Biblia lo dice, es porque Dios lo dice. De hecho, hay textos en la Biblia, creo que es el capítulo 5 del profeta Isaías, no estoy seguro, sí sé que es el profeta Isaías, donde Dios hace una condena para aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy tenemos en el mundo tanto que la Biblia le llama malo y que el mundo considera bueno, ¿verdad? Y el ejemplo que yo siempre pongo es claramente esta nueva cosa del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Biblia lo condena, la gente dice que está bien, y porque la gente diga que está bien, eso no lo hace bueno. ¿Sí? Entonces, si es porque Dios dice que algo es malo, o que algo lo define Dios como bueno, entonces equiparemos la definición de maldad con desobediencia. Porque la manifestación divina de moral y de justicia se concreta en las escrituras a partir de la obediencia a la voluntad de Dios. O sea, a sus mandatos y sus instrucciones. Entonces ya lo malo es básicamente desobediencia a Dios. Y lo bueno es fundamentalmente obediencia a Dios. Entonces, ahora podemos redefinir el concepto de pecado. Pecado no es otra cosa más que desobedecer a Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos pecado y maldad, por tanto, como la misma cosa. Entonces, ese tema de que la maldad es una acción mala e injusta, le faltó mucho a esa definición de la Real Academia de la Lengua. Nosotros entendemos que pecado, desobediencia y maldad son cosas que se definen juntas. Bien, en la lección anterior vimos un poquito el tema de la teodicea, de la cual nos hablaba Leibniz. Y vimos cómo él la resolvía. ¿Se acuerdan? Que entre todos los universos posibles, entre todos los universos que Dios tenía disponibles para crear, Dios creó el mejor universo posible para que se cumplan sus propósitos. Y esa era la respuesta que él tenía al famoso dilema de la teodicea que los ateos plantean. Vamos a verla aquí junto con otro silogismo, ¿verdad? Dicen los ateos que Dios es el autor del mal, porque
Dios es el autor de todo lo que sucede. Por lo tanto, el mal es algo que sucede. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Perdón un momentito porque tengo a Sandra Ramírez que dice que no puede entrar. Permítame un segundo. Bien. Es bien curioso, ¿verdad? Que los ateos definen esto, perdón la interrupción, los ateos definen esto a partir de la existencia de Dios. Si Dios no existe, este argumento es totalmente ilógico, ¿verdad? El otro es la teodicea que vimos en el curso pasado, en la lección pasada. Dios no es bueno o no es todopoderoso, porque si Dios fuera totalmente bueno, destruiría el mal. Si Dios fuera totalmente poderoso, podría destruir el mal. El mal no está destruido, por tanto no existe un Dios así. ¿Okay? Esta teodicea o este silogismo puede plantearse de diferentes formas, pero en esencia es esto. Ellos dicen que Dios, el Dios de la Biblia o el Dios de los cristianos, no existe cuando lo definimos o le damos o entendemos sus características o atributos de que es totalmente poderoso y es totalmente bueno. Dice, el hecho de que el mal exista lo hace o que no es totalmente poderoso porque no tiene poder para destruir el mal, o que no es totalmente bueno porque el mal existe y él no le importa que exista. Eso es lo que ellos definen en esos dos dilemas. Entonces veamos el primer dilema de ellos, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con el mal. El primer dilema parte por un momento de una premisa que es completamente equivocada. Dios no es el autor de todo lo que sucede. Voy a repetir esto bien. Dios no es el autor de todo lo que sucede, ¿verdad? Porque hay seres racionales que Él creó. Básicamente, ángeles y seres humanos, que son creados por Dios. Ellos son autores de cosas que suceden. A ver, cuando José fue vendido como esclavo a los madianitas para irse para Egipto, ahí ocurrió el mal. Los hermanos de José hicieron mal. Ellos fueron autores de ese acto. Que Dios estaba dando cuenta y Dios lo permitió y entonces eso lo que hizo fue traer bendición al final porque permitió que ellos sobrevivieran a las hambrunas, no tiene que ver con que el mal que ellos hicieron lo hicieron ellos mismos, ¿verdad? Ellos tomaron sus decisiones de vender a su hermano como esclavo, por lo tanto ellos tomaron una decisión que trajo mal y precisamente porque tomaron esas decisiones es que van a tener que responder delante del juez en el día final. Por eso hay que ir a responder delante del juez, porque nosotros somos autores también de nuestros actos, ¿verdad? Y después tenemos que entender que Dios, cuando vemos el relato de la creación de forma muy agradable nos dice, y Dios creó tal cosa y vio que era bueno, ¿verdad? Dios creó eh, solo cosas buenas, ¿verdad? Y nosotros, de alguna manera, nosotros tenemos capacidad de elegir. Nosotros somos seres que podemos elegir de entre dos caminos, ¿verdad? La libertad de elegir, por definición, hace posible el mal.
Porque podemos decidir tomar este camino o podemos decidir tomar aquel. Y cuando decidimos no tomar el camino al bien, por definición estamos tomando el camino que es malo, ¿verdad? Por lo tanto, una criatura libre puede hacer el mal las veces que quiera. Y eso incluye ángeles y eso incluye seres humanos. Ahora veamos de dónde parte todas estas cosas, ¿verdad? Las criaturas que fueron hechas buenas, el famoso lucero o luz bella, dentro de los ángeles, y nosotros los seres humanos, teníamos capacidad de tomar decisiones. Tales criaturas prefirieron el bien finito de ellos mismos al bien infinito de su creador. Y allí surge el mal, ¿verdad? Yo quiero hacer una aclaración aquí, porque, y no sé si en lecciones pasadas la hicimos. Yo creo que el principal teólogo en la historia de la iglesia, claramente fuera de las escrituras, ¿verdad? Porque sabemos que el teólogo número uno es Jesús, y después vienen algunos otros que le tenemos tremendo respeto, como el apóstol Pablo, que yo diría que es el académico más importante que nosotros tenemos en las escrituras. Pero fuera de ellos, ya fuera de la escritura, es reconocido como el teólogo más importante en la historia de la iglesia, el obispo de un pueblo que se llamaba Hipona, que se llamaba Agustín, que después la iglesia católica lo elevó al rango de santo y entonces se llama San Agustín de Hipona. Agustín, que es de verdad un hombre brillante, Agustín nos ilustra de que cuando el hombre y la mujer fueron creados y vivían en el jardín del Edén, tenían la potestad o el poder de pecar y tenían la potestad o el poder de no pecar. En la caída, ellos perdieron la potestad de no pecar. Y por lo tanto se quedaron con la única opción posible. Se quedaron con la capacidad de pecar. Y de ahí que desde esa naturaleza caída de nuestros primeros padres, nos fueron heredando a todos nosotros nuestra capacidad de pecar. Y lamentablemente, como perdieron la capacidad de no pecar, ningún ser humano desde entonces no peca, salvo Cristo. Es el único. Entonces, ahí podemos entender cómo el ser humano, pese a que fue creado con su capacidad de no pecar, pecó y perdió tal característica. Ok, el segundo dilema nos dice que Dios o no es bueno o no es todopoderoso, ¿verdad? Porque el que el mal exista hace que Dios destruiría el mal si fuera bueno o podría destruirlo si fuera todopoderoso, ¿verdad? Si el mal existe, entonces un Dios así no existe. Esa es la hipótesis que nos plantean ellos. Y nosotros podemos hacerle un agregadito a eso, ¿verdad? Podemos decir, Dios es totalmente bueno y quiere derrotar el mal. Comparado con lo que ellos dicen, que si Dios fuera totalmente bueno, destruiría el mal. Bueno, nosotros decimos, Dios es totalmente bueno y quiere derrotar el mal. A la segunda, nosotros decimos que Dios es todopoderoso y puede derrotar el mal. Ellos dicen, si Dios fuera todopoderoso, podría destruir el mal. Sí, claro, sí lo puede hacer. El tema es que en la tercer premisa de este silogismo, ellos dicen el mal no está destruido. Nosotros decimos lo mismo, pero le agregamos una palabra. Todavía. El mal no se ha derrotado todavía y la conclusión nuestra es diferente a la de los ateos. Ellos dicen, por lo tanto, no existe un Dios así. Nosotros decimos, por consiguiente, el mal se derrotará un día. El problema que tenemos acá con la
teodicea de los ateos es que la destrucción del mal, si fuera ahora, lo que es más, si fuera antes de la cruz de Cristo y de su nacimiento, Dios hubiera tenido que destruir el planeta Tierra, porque no había uno solo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces, el productor del mal, que es el ser humano, y el productor del mal, que es el diablo y su gente, y el mal que ocurre en la tierra en modo automático, por así decirlo, ¿verdad? Huracanes y tsunamis y todas esas cosas que se derivan de la maldición que cayó sobre la tierra a partir de la caída del ser humano, que la tierra fue maldita por su culpa. Si Dios quisiera eliminar todos esos males, eliminaría el planeta Tierra con todo lo que hay adentro. Y Dios es paciente para la ira. Entonces es muy importante que colemos esa palabrita todavía allí, porque la Biblia sí nos enseña que va a llegar un momento, el día del Señor, donde todo esto se va a arreglar. Y cuando veamos el poquito tiempo que el mundo ha existido versus la eternidad, nos vamos a dar cuenta que todo lo que estaba aquí tenía un propósito divino que se resuelve en el momento en que vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces, veamos algunas de las causas de la maldad. La primera manifestación de maldad, o sea, de desobediencia, recordemos eso, ¿verdad? Desobediencia, pecado, maldad. La vemos en la caída de ese ángel precioso llamado Lucero, que la narran dos profetas. La narra el profeta Isaías y la narra Ezequiel. Entonces leamos primero el texto de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y aquí es donde vino el pavoroso pecado de Lucero. Y dijo, y seré semejante al Altísimo. Cosa curiosa, años después, con esa tentación, iba a vencer a Eva y a ella a Adán, ser igual a Dios. Y Ezequiel nos lo dice así, él es más descriptivo que Isaías. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Entonces ahí tenemos el primer acto malo, que fue la caída de Lucifer, y entonces la Biblia a ese ángel bello, ese lucero de la mañana, le llama el diablo o le llama Satán o Satanás.
Y sabemos que con él se trajo un tercio de las estrellas del cielo, o sea, un tercio de los ángeles, que prefirieron seguirlo a él a quedarse en el Monte Santo adorando a Dios. La segunda manifestación de la maldad la vemos en la caída de Adán y Eva, que nos narra el Génesis, ¿verdad? Y nos dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y aquí viene su pecado, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Vean cómo las dos caídas, la de Lucifer fue por ser igual al Altísimo, la tentación a Eva fue ser como Dios, y las dos caídas ocurren exactamente por la misma razón, por un endiosamiento personal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean, este pecado, tanto de Lucifer o de Lucero y de Eva y de Adán, es el pecado que se comete hoy. La gente se endiosa, la gente se siente en su propio trono y se creen dioses. Todos quieren tener su propia ley, la autonomía que dice Sartre, y se promueve el humanismo donde el ser humano es el centro de todo. Eso es ser o querer ser igual a Dios. Entonces, a partir de ese momento de la caída, la naturaleza de todos nosotros los seres humanos es heredada de Adán y siendo caída, es caída y además inclinada o proclive al pecado. Nos lo dice el apóstol en la carta a Romanos, Pablo, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después en la famosa declaración de él, allá en el capítulo 7 de Romanos, que es tan vibrante. Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si no quiero, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Uf. Por dicha sigue esto el capítulo 8, que es cuando habla que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Porque gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, afirma Pablo inmediatamente después de aquí. Entonces, a partir de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? La tierra o la naturaleza, que había sido hecha buena por Dios en los inicios, como dice el que Dios vio que todo era bueno, está maldita, con frecuencia destructiva, y está en espera de redención. ¿Verdad? Nos dice, primero vemos el tema de la maldición de la tierra, en parte de la maldición de la caída, ¿verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por lo tanto, nosotros vivimos en una tierra maldita. Y nos dice, el apóstol Pablo nos dice de una forma muy hermosa, en uno de los famosos lamentos de Romanos 8, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces,
Desde el ateísmo se nos plantea que Dios o no es bueno o no es todopoderoso, ¿verdad? Regresamos al famoso silogismo que se llama la teodicea, más famosa. Si Dios fuera totalmente bueno, destruiría el mal. Si Dios fuera totalmente poderoso, podría destruir el mal. El mal no está destruido, Dios no existe. Nosotros decimos, no, perdón, Dios es totalmente bueno y quiere derrotar el mal. Dios es todopoderoso y puede derrotar el mal. El mal no se ha derrotado todavía. Por consiguiente, el mal se derrotará un día, ¿verdad? Entonces, para derrotar el mal, Dios debe destruir a Lucero o Lucifer, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí cuando leemos el capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vamos a ver que el primer autor del mal, Lucero, Lucifer o el diablo o Satanás, será puesto a un castigo eterno allí, ¿verdad? Los que hacen el mal y no se arrepintieron, del lado del ser humano, veremos que se nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Entonces vamos a tener al diablo, a Lucifer, autor del mal, en el lago de fuego. Vamos a tener a los seres humanos que también hacen mal, justamente enviados al fuego eterno, ¿verdad? Y la tierra, que también está maldita, vamos a ver que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Entonces tenemos todos los elementos que traen maldición, el diablo, los pecadores y la tierra maldita, todo eso renovado al final de los tiempos. Ok, entonces, al final de los tiempos se forma una nueva humanidad donde ya no hay sufrimiento, donde no hay maldad y no hay dolor. Y así es como lo propone el Apocalipsis. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Recordemos que en Génesis, atrás decían, si comen de ese árbol del bien y del mal, morirán. Ya la muerte se suprime. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces es así como el plan de Dios se concreta. Vemos la caída desde el Génesis y vemos la restitución en Apocalipsis. Todo lo que está en el medio, entre Génesis y Apocalipsis, es el plan de Dios desarrollado a lo largo de la historia. Y es así como Dios resuelve el problema del mal. Ok, yo creo que ahora sí caímos a textos que eran conocidos por todos nosotros y con eso creo que nos queda claro que el problema del mal es un problema que Dios va a resolver. Mientras tanto, nacen, crecen, se desarrollan y mueren personas que van a ser creyentes y que van a estar acompañando a Dios durante toda la eternidad. Pero para que ese proceso se dé, tales creyentes tienen que cohabitar en un mundo caído con el mal. De ahí que nosotros, porque si no fuera así, Dios destruyera el mal ahora, los creyentes que faltan por nacer, por convertirse y pasarse al bando de Cristo, no tendrían ninguna oportunidad de estar con el Señor por toda la eternidad. Okay, entonces nos toca, durante el periodo de la gracia, o sea, desde que Cristo muere y resucita hasta que viene su segunda venida,
durante ese periodo de tiempo, nos toca a todos nosotros, su pueblo, la Iglesia de Cristo, convivir con el mal al lado nuestro. ¿Okay? El diablo sigue aquí, los seres humanos seguimos siendo malos, los únicos que de repente nos cambian somos el pueblo de Dios cuando nos saca, como dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, y entonces nos convierte en pueblo a los que no éramos pueblo, como dice la Escritura también en Efesios, y ahora somos del ejército divino, habitando en un mundo caído, habitando en un mundo malo, donde a las cosas malas se le dicen buenas y a las cosas buenas se le dicen malas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No les oigo. Don Rolando. Sí. Don Rolando, tal vez las preguntas que yo le voy a hacer seguramente ya están ahí en la conclusión que usted acaba de dar, porque sí me quedó ciertas cosas claras, pero igual, digamos, se las hago. ¿Qué tan permisivo es el libre albedrío? Por libertad, es la pregunta que yo me hago también, aunque usted también igual lo mencionó. ¿Por qué Dios permite ese libre albedrío y con qué fin lo hace? Ok. Vean, yo estaba esperando que alguno de ustedes me hiciera la famosa pregunta del libre albedrío. El libre albedrío, a ver, entendamos los términos, porque yo creo que el término libre albedrío se ha malinterpretado. Empecemos porque el libre albedrío no es un término bíblico. Usted repasa su Biblia y usted no se encuentra por ninguna parte el libre albedrío. Y el libre albedrío lo podemos definir desde dos perspectivas. Desde la perspectiva humanista o desde la perspectiva bíblica. Vamos a definirlo desde la perspectiva humanista primero. Lo que el humanismo postula con el libre albedrío es que el ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones sin ninguna influencia externa. Por eso es libre. Dice que es libre para tomar decisiones. Entonces, esa definición la han discutido y debatido, por un lado los filósofos y por otro lado los psicólogos. Los filósofos dicen que el ser humano, la verdad es que no puede ser, no puede tener libre albedrío porque es resultado de una cadena interminable de causa y efecto. Entonces yo a su vez soy un efecto de una causa precedida y por otra parte soy causa de un efecto que viene. Entonces, para yo ser total y absolutamente libre para tomar mis decisiones, tendría que ser total y absolutamente libre de toda influencia externa. Y eso es un imposible, porque yo soy un ser social. Yo soy un ser que se desarrolla en una comunidad, que nace de una familia, y la familia ejerce influencia sobre mí, la comunidad ejerce influencia sobre mí. Por lo tanto, no soy tan libre para tomar decisiones como yo pensaba. Si yo hubiera nacido en Kabul, en Afganistán, yo tendría una forma de tomar decisiones diferente a como si nací en San José, Costa Rica. Porque la misma cultura me predispone a tomar esas decisiones. Por lo tanto, las decisiones que tomo, yo no las estoy tomando en completa libertad. Eso dicen los filósofos. Los psicólogos, por otra parte, se dividen entre los conductuales y los psicoanalistas. Y los psicoanalistas dicen que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos provienen de nuestra historia, provienen de nuestra experiencia. Entonces uno puede entender, por ejemplo, un marido agresor a partir de analizar la familia del marido agresor y nos damos cuenta que cuando tal marido era un niño, él veía a su papá golpear a su mamá. Por lo tanto, para él, lo normal para él era lo que él veía en casa.
Papá golpeando a mamá y mamá aceptando el golpe. Entonces, cuando él crece, para él eso es su normalidad. Entonces, cuando él se casa, lo primero que hace es ser normal, o sea, agredir a su esposa. Entonces, los psicoanalistas observan eso y es a partir de ahí que empiezan a aplicar sus terapias. Mientras que los psicólogos conductuales dicen que no. Dicen que básicamente el hombre es un ser de estímulos y que dependiendo de los estímulos que tenés, así son tus conductas. ¿Verdad? Entonces, la modificación de la conducta viene a partir de la administración de los estímulos que están a tu alrededor. Entonces, el tema del libre albedrío en el humanismo está muy discutido, ¿verdad? Tanto filosóficamente como psicológicamente hay mucho debate sobre si el ser humano es libre para tomar decisiones o no lo es. Desde la perspectiva bíblica es todavía menos discutido, pero nos abre un dilema que no vamos a poder resolver hasta que estemos delante de Dios y lo veamos claro. Y es la contraposición entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque si Dios es soberano y por lo tanto todos los actos que hace el ser humano son dictados por Dios, ¿cómo Dios después me va a pedir en un juicio que yo rinda cuenta sobre actos que fueron dictados por él mismo en su soberanía? ¿Verdad? Y si yo afirmo lo contrario y digo, no, el ser humano es autónomo y por eso es que el ser humano tiene que estar es sujeto a juicio para que dé cuentas sobre sus actos, ¿dónde queda la soberanía divina? Porque si Dios no es soberano, Dios deja de ser Dios. Entonces, eso se contrapone, esos conceptos son unos conceptos que la Iglesia ha debatido por años. Inclusive, esos conceptos se transparentan hacia el otro concepto que también se ha debatido por años entre calvinistas y arminianos, donde los calvinistas afirman que Dios nos eligió a nosotros los creyentes desde antes de la fundación del mundo, y los arminianos dicen que no, que nosotros tenemos libre albedrío para decidir si elegimos a Dios o no. Los calvinistas dicen en la conversión el ser humano no tenía capacidad siquiera para elegir a Dios y por lo tanto es un acto monergista, o sea, de un solo ser, que es Dios, ¿verdad? Que Él da la fe para creer, regenera mi espíritu para un nuevo nacimiento, produce las situaciones que me traen al arrepentimiento, Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo nos convence de pecado para nosotros entregarnos a Cristo. Mientras que los arminianos dicen que no es monergismo, que es sinergismo. De ahí viene el acto de dos para un solo propósito, ¿verdad? Dice que en la conversión el ser humano es libre para decidir si quiere estar con Dios o no. Eso dicen los arminianos. Les voy a decir qué dice la Biblia en relación al libre albedrío, que de nuevo no lo menciona, pero habla de la libertad del ser humano. La Biblia nos enseña que nosotros somos esclavos del pecado. Lo enseña por todo lado. Bueno, leímos ahora un poquito de Pablo, ¿verdad? En Romanos 7. Y por lo tanto, antes de la conversión, antes de entregarnos a Cristo como Salvador y obedecer a Cristo como Señor, éramos esclavos del pecado. Eso nos enseña la Biblia. Por lo tanto, antes de nuestra conversión, nosotros no éramos libres. Éramos sujetos del pecado y por lo tanto no teníamos libre albedrío. Tendríamos albedrío, pero no libre. Dice un puritano muy famoso que se llama Jonathan Edwards, que nuestras capacidades de decidir, o sea, el albedrío, se ven tremendamente influenciadas por nuestros deseos. O sea, nadie decide algo en contra de sus deseos, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en pecado antes de nuestra conversión, nuestros deseos van de acuerdo con nuestra naturaleza caída y nuestro estado de esclavitud del pecado. Por lo tanto, nuestros deseos van a ser pecaminosos y a la hora en que nosotros tomemos decisiones, nuestras decisiones van a estar influidas por nuestros deseos pecaminosos. Entonces, antes de convertirnos, nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos
el libre albedrío, teníamos capacidad de elegir dentro de nuestra condición caída de esclavos del pecado. Ahí, dentro de, es como decir, esta era la cancha de fútbol delimitada, donde yo estaba, donde podía tomar decisiones, pero siempre dentro de esta cancha. La cancha de mi vida mientras estuve lejos del Evangelio, digámoslo así. Solo podía tomar decisiones dentro de esta normativa. Siendo esclavo del pecado, mis deseos solo podían ser pecaminosos y por lo tanto mis decisiones iban a seguir a mis deseos. Entonces no era libre. Vengo a Cristo. Y Cristo dice que me compró a precio de sangre. O sea, una de las famosas metáforas que nos da la Biblia sobre nuestra redención es que Cristo nos redimió, o sea, pagó un precio. Eso lo traen del modelo de los mercados de esclavos, cuando uno iba a comprar un esclavo. Uno pagaba un dinero, pagaba un precio, eso se llamaba redimir a la persona, y entonces la persona te pertenecía, cambiabas de amo. Antes el amo era el esclavista y ahora el amo nuevo es el que te acaba de comprar. Por eso cuando Cristo nos da esa famosa imagen divina que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lo que él está haciendo es haciendo un cambio de amo. Porque dice que el amo anterior tenía un yugo difícil y una carga pesada, mientras que este nuevo amo llamado Cristo nos pone un yugo fácil y una carga ligera. Pero al decir que nos pone un yugo, nos está diciendo, ahora ustedes son mis esclavos. Ya no le pertenecen a aquel que es un mal amo. Ahora son esclavos de este otro, yo, que soy un buen amo. Pero siguen siendo esclavos. Ahora nosotros estamos sujetos a obediencia de Cristo. Por lo tanto, tampoco somos libres. Al ser comprados por precio, ahora tenemos un nuevo amo que se llama Jesucristo. Por eso le decimos Señor. Esa palabra Señor que le hemos visto en otras lecciones, la palabra Señor que en el griego es Kyrios y en el hebreo es Adonai, es como se le llamaba a los amos de los esclavos. Y nosotros esclavos, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento en griego para decir siervos o sirvientes de ese amo, es duolos, que es ser esclavo. Entonces, en el Nuevo Testamento y a partir de nuestra conversión, nosotros nos hicimos esclavos de Cristo. Por lo tanto, no somos libres. Pasamos de la esclavitud del pecado, donde tampoco éramos libres, a la esclavitud con Cristo, donde no somos libres. Somos esclavos de Cristo. Solo que ahora nuestros deseos cambian, porque nuestra naturaleza cambia. Entonces ahora nuestros deseos son agradables a Dios y por lo tanto nuestras decisiones que son influidas por nuestros deseos son decisiones para agradar a nuestro Señor. Entonces al final, desde la perspectiva filosófica, no hay tal libre albedrío, dicen los filósofos. Desde la perspectiva psicológica, hay un pleito terrible con los psicoanalistas y los conductistas, los psicoanalistas diciendo que no es cierto que sos libre para tomar decisiones, y desde la perspectiva teológica, eras esclavo del pecado antes y ahora sos esclavo de Cristo ahora, por lo tanto tampoco tenés libre albedrío. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? En ninguna parte, no queda. Lo único que queda es alguna libertad dentro de la nueva cancha donde nos puso a jugar el Señor, ¿verdad? En la antigua, estamos en la cancha del pecado deseando solo cosas pecaminosas y ahora el Señor nos cambió de cancha con unas nuevas reglas, pero también tenemos que jugar bajo estas nuevas reglas, pero son las reglas de Él. No somos libres para brincarnos la cancha. La cancha está cerrada. Perdón que me extendí mucho en la explicación, pero es que esta explicación no era breve. Tenía que ser larga. ¿Te quedó claro? Sí, don Rolando, muchísimas gracias. Sí, y jamás me imaginé que fuera tan extensa la explicación, pero no, excelente, más bien, nosotros encantados de escucharlo a usted, de sus enseñanzas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien con alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya vamos, vean gente, vamos terminando. Déjenme ver
lo que nos queda ya de lecciones, porque yo creo que estamos en las últimas. Nos quedan 2 lecciones. Vean qué curioso, la que sigue es el sufrimiento y el libre albedrío, donde vamos a entrar más a fondo en estas cosas. Y la última lección se llama creación versus evolución, que es donde vamos a tocar todo el tema famoso de los evolucionistas. Entonces, sin más, gente, que Dios los bendiga a todos, y si Dios así lo permite, nos vemos de hoy en 8 días. ¿Okay? Gracias. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.